Se solicita que haya la ayuda de diapositivas en el Estos Pleno. son 4 mapas del mismo territorio. Al lado izquierdo está el mapa de lo que fue Palestina. Palestina es lo verde. En el mapa del lado izquierdo vemos que la nación palestina tenía el 92% del territorio de esa parte del planeta. 92%. En 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas, y luego del terrible, reprochable, execrable, todos los adjetivos que quieran, holocausto que mató miles, millones de hombres y mujeres israelitas, judíos, pero también millones de militantes comunistas y millones de ciudadanos del pueblo gitano que nadie les reivindica. El Consejo de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, saca la resolución 181, que es el plan de partición con la Unión Económica para la creación del Estado israelí. Plan de partición con Unión Económica para la creación de un Estado árabe y la creación de un Estado judío. Así inicia el Estado de Israel. Y ese mapa, donde el 92% del territorio era palestino, se divide y el Estado palestino se queda con el 42% del territorio. Yo aquí quisiera hacer una aclaración, compañeros y compañeros. Aquí, quien me precedió en el uso de la palabra dijo que es un conflicto de razas. ¡No! El pueblo palestino y el pueblo israelita son semitas. No es un conflicto racial, ni tampoco es un conflicto religioso, no. Hay ciudadanos israelitas que son judíos y hay ciudadanos palestinos que son cristianos. No hay que tener clichés. No es un conflicto, de ninguna manera es un conflicto racial, ni es un conflicto religioso, no. Ese es un conflicto político, ese es un conflicto colonial, ese es un conflicto que responde a una visión sionista, que es una parte, una visión política de un partido político de Israel. No es tampoco la visión del pueblo de Israel, no. Y esa visión política se expresó en el tercer mapa. Ese es el mapa que quedó después de la Guerra de los 6 días, en 1967. En 1967. Hubo una guerra tan brutal como la que hay ahora. Y después se llegó a un acuerdo. Quedemos así. Este es el territorio palestino, sigue verde Palestina, y blanco es el territorio del Estado de Israel. Pero no se conformaron los sionistas, no los judíos, no los israelíes, no se conformaron los sionistas con ese despojo y siguieron vorazmente haciéndole desaparecer a Palestina del mapa. Ahora, el Estado palestino tiene el 8% de su territorio, compañeros. El 8% de este territorio verde. Aquí está la historia de Palestina en estos últimos 60 y pico de años. No podemos hablar de ninguna manera que ¿quién inició este conflicto? Este conflicto se inició ahí, desconociendo a un Estado
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recientemente hubo una resolución para reconocer al Estado de Israel como Estado observador en Naciones Unidas, ni siquiera como Estado pleno. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos se opone a ese reconocimiento. Estamos hablando de un tema político, no racial, no religioso. ¿Hasta cuándo tanta voracidad? El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Gaza? Estos son los bombardeos contra la Franja de Gaza, un pequeño territorio de 14 kilómetros, un barrio de la ciudad de Quito. La siguiente, por favor. Estos son los cohetes chambones, como dice Galeano, que tiene Hamás. Sí. Cohetes caseros, el siguiente, que se enfrentan a la más alta tecnología de guerra que tenemos ahora en nuestro planeta. El ejército de Israel es el cuarto ejército más poderoso del mundo. Y yo creo que es el que posee toda la tecnología de punta. La siguiente, por favor, sigamos pasando. Estos son los tanques de guerra israelí. Siga pasando, por favor. Estos son los escudos de interceptación de los cohetes caseros de Hamás. Frente a estos tanques de guerra, por favor, siga. Así queda Gaza. Y esto, compañero, este es el terrorismo que denuncian. Estos son los ciudadanos palestinos quemando llantas. Frente a esa quema de llantas, se disparan cohetes teledirigidos, misiles de altísima precisión. Esta es la realidad, esa guerra absolutamente tecnificada, donde además, y esto hay que investigar, se están usando, se están experimentando armas de destrucción masiva prohibida por todas las convenciones de Naciones Unidas. Pero eso no importa que Naciones Unidas prohíba, no importa que Naciones Unidas dé ninguna resolución. A Israel no le vale. Siga, por favor, la siguiente. Esta es la realidad del pueblo palestino en la Franja de Gaza en estos días. El pueblo, uno de los pueblos más pobres del planeta, porque además está bloqueado. La siguiente, por favor. Esta es la destrucción que está causando Israel. 80% de los fallecidos son civiles. Niños. La siguiente, por favor. Esto es lo cotidiano en estos días. Son 10 días de genocidio, son 10 días de masacre. Esta es la realidad. Estas son fotos no trucadas, estas son las fotos que está viviendo, que demuestra lo que está viviendo el pueblo palestino, de los niños palestinos. Siga, por favor. Siga, por favor. Siga. Pero el mundo, hasta aquí, por favor, la anterior. Pero el mundo no se ha quedado callado. En todos los países se está condenando el genocidio que se está cometiendo. Ecuador no puede quedar atrás. Ya lo hizo el compañero presidente y ahora estoy segura que hará esta asamblea. Pero también, para reforzar lo que he dicho todo este momento, toda mi intervención, no es un tema de los israelitas. Son los judíos que se están solidarizando con Palestina. La siguiente, por favor. Esta manifestación en los Estados Unidos, una manifestación multitudinaria, la anterior, por favor, una manifestación multitudinaria de ciudadanos israelitas cansados de la guerra, cansados del genocidio, cansados de la sangre. Permítanme simplemente leerles un extracto muy pequeño de una poesía de Mahmoud Darwish, uno de los mayores poetas palestinos, que dice lo siguiente: escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. Escribe, pues, escribe que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada, mas
cuídate con mi hambre y con mi ira. Muchas gracias. Eran los puntos de vista de María Augusta Calle.